Vamos a explicar la antropología platónica, es decir, la teoría sobre el ser humano de Platón. La pregunta sobre el ser humano es una de las preguntas clave, ¿no?, de la filosofía. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los animales? ¿Por qué tenemos esas diferencias? ¿Somos un animal más o somos un animal especial? ¿De dónde viene esa especialidad? Y unido a esto es por qué el ser humano es un ser racional, cómo funciona esa razón, de dónde viene esa capacidad que tenemos nosotros de razonar. Bueno, pues Platón, ante la pregunta clave de la antropología, que es ¿qué es el ser humano?, bueno, pues él parte de su dualismo ontológico. Toda la teoría de Platón, tanto la epistemología como la antropología, como la ética y la política, parten toda de su teoría de las ideas. Bueno, pues si hay un dualismo ontológico, es decir, existen dos realidades, el mundo sensible y el mundo de las ideas, pues ¿qué es el ser humano? Pues es la aplicación de ese dualismo ontológico al ser humano, es decir, el ser humano también es un ser dual. A partir del dualismo ontológico sale un dualismo antropológico. ¿Qué es el ser humano? Es un compuesto de una parte material y una parte ideal, es decir, está compuesto de un cuerpo y de un espíritu. Nuestro cuerpo es nuestra parte material, es lo parecido al mundo sensible. La aplicación del mundo sensible al ser humano. ¿Qué es el espíritu o alma? Bueno, pues esta es una idea que está muy presente en el pensamiento griego, que tenemos una dimensión espiritual, y lo que hace Platón es aplicar ese mundo de las ideas, la parte ideal, la parte espiritual, no material, que hay en el mundo, también está en el ser humano. Cuidado, porque aunque usamos el concepto de alma, no es el concepto de alma que tienen los cristianos. Para los cristianos, que por cierto que es también nuestro concepto de alma que usamos en nuestro día a día. Cuando nosotros hablamos de alma, generalmente lo solemos vincular al concepto religioso, es decir, alma es algo que nos pone en comunicación con la divinidad. Sin embargo, para Platón no era así. Platón, cuando habla de alma, se está refiriendo más a lo que nosotros podríamos llamar actualmente mente o razón. Es la parte que tenemos nosotros capaz de generar conocimiento racional, es decir, conocimiento no material. Bien, o sea que el ser humano está hecho de una parte material y de una parte espiritual, que están unidos de forma heterogénea, es decir, no es una mezcla normal, no es una mezcla bien hecha, porque la materia y el espíritu no se pueden mezclar. Es como mezclar aceite y agua, lo mezclas, pero ves que no se ha mezclado bien. Si mezclas agua y sal, sí se ha mezclado bien y no puedes separar la sal del agua. Sin embargo, el aceite y el agua pues se quedan separados. Pues así es nuestra unión, la unión que tiene el ser humano de una parte espiritual y de una parte material. Platón lo comparaba con la cárcel y el prisionero. El prisionero es el alma y la cárcel es el cuerpo. ¿Qué es esa unión? Pues están unidos cárcel y prisionero durante el tiempo que dura la estancia del prisionero en la cárcel, pero cuando la cárcel se abre, el prisionero se va. O también lo compara como un cochero y el coche. El cochero va llevando el coche hasta que llega a su destino y entonces se baja. Y además una unión accidental, es decir, no se da porque el alma quiere, el alma no quiere estar encerrada en el cuerpo, está de forma accidental. Bueno, esta es la teoría, la idea clave, ¿no? Que el ser humano es un compuesto de materia y espíritu. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, pues vamos a ir dando pasos de cómo Platón va demostrando la existencia del alma, después demuestra que este alma es espiritual y además demuestra que es inmortal. Vamos a ir viendo cómo va demostrando de forma racional Platón este dualismo antropológico. Muy bien, existencia del alma. El concepto de alma no es original de Platón, ya estaba presente en el mundo griego. ¿Qué es el alma? Aquello que anima, alma etimológicamente viene de anima, aquello que anima el cuerpo. Es decir, el cuerpo sería una materia inanimada, como
como no sé, como un pupitre o una roca. ¿Y por qué el ser humano se mueve? Porque tiene dentro un motor que lo anima. Entonces el alma es la parte que anima el cuerpo. Por lo tanto, el alma existe porque es lo que da movimiento y además es aquello que nos da capacidad de razonar. El ser humano es un ser que puede razonar. ¿Por qué? Porque tiene algo, tiene un órgano dentro de él que le da la capacidad de razonar. Esta es el alma. Entonces, ¿existe el alma? Sí, seguro. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de moverse y es capaz de razonar. ¿Y por qué este alma podría ser material? ¿Por qué dice Platón que es espiritual? Bueno, pues lo demuestra mediante dos argumentos también. La razón, el uso que tenemos de la razón, no es material. Por lo tanto, lo que genera esa razón tampoco puede ser material. Si la razón es inmaterial, el alma, que es la que razona, también debe ser inmaterial. Y, por otro lado, el ser humano es capaz de un comportamiento ético, es decir, por motivos éticos, ir en contra de la materia. Al cuerpo le puede apetecer comer, pero sin embargo el alma, que no es material sino espiritual, tomar una decisión que sea contra la materia. ¿De acuerdo? El cuerpo tiene ganas de comer, pero el alma, la mente de la madre decide darle esa comida a su hijo. Está yendo en contra de su materia. La materia, su cuerpo le pide comer, pero mediante la razón decide que le da la comida a su hijo, a su hija. Con lo cual, si el ser humano es capaz de razonar, lo cual es espiritual, y de tener un comportamiento ético, lo cual es espiritual, eso demuestra que esta alma es espiritual. Bien. ¿Y cómo demuestra Platón que además de existir y de ser espiritual es inmortal? Bueno, pues Platón tiene 4 argumentos para demostrar la existencia del alma. El primero es la demostración de que, el argumento de que lo que se mueve a sí mismo tiene que ser inmortal, porque entonces si no sería movido por otro, con lo cual se crearía una fase, una secuencia de y a esto que lo ha movido, y a esto que lo ha movido, lo que lo ha movido, con lo cual el motor que mueve el cuerpo debe ser inmortal. Por otro lado, el argumento de la semejanza. El alma se asemeja a las ideas. Y por lo tanto, como las ideas son espirituales, son inmortales, el alma que se asemeja a las ideas también debe ser espiritual e inmortal. ¿Cómo dice Platón que el alma se asemeja a las ideas? Pues cuando el alma se queda a solas consigo misma, es decir, se olvida de sus preocupaciones corporales, ¿qué hace? Pues pensar en ideas. ¿De acuerdo? Esto es como, volvemos al ejemplo del prisionero. ¿En qué piensa el prisionero cuando está dentro de la cárcel? Pues en el mundo del que viene, el país, en su hogar. ¿Por qué no piensa en la cárcel? Porque él no viene de esa cárcel, viene del mundo, de su hogar, de su país de origen. Por lo tanto, el alma también piensa en su país de origen. ¿Y en qué piensa? En las ideas. Cuando el alma se queda solas consigo mismo, piensa en las ideas. Eso demuestra que el alma viene del mundo de las ideas y por lo tanto es espiritual y en lo que estábamos ahora es inmortal. Además, Platón defiende un argumento ético. Para explicar este argumento ético hay que partir de una idea que vimos en la ontología. El mal y el bien no son iguales. No es lo mismo hacer el bien que el mal. El bien está bien y el mal está mal. Y sin embargo, cuando vemos el comportamiento de algunas personas, vemos que a los que hacen el mal las cosas les salen bien y hay gente que hace el bien y les sale mal. Hay buenas personas que tienen mala suerte y hay malas personas que tienen buena suerte. Entonces, mirando cómo a malas personas les va bien y a buenas personas le da mal, les va mal, uno puede pensar, pues da igual hacer el bien que el mal. Si yo robo y me va a ir bien, es lo mismo que si no robo y me va a ir mal. O sea, hacer el bien y el mal es lo mismo. Y eso ya habíamos dicho que no puede ser. Por lo tanto, debe haber después de la muerte una suerte de premio o de castigo para los que se han portado bien y a los que se han portado mal.
Si no hubiera una vida más allá que castigara a los que se han portado mal y premiara a los que se han portado bien, daría lo mismo hacer el bien y el mal, lo cual no es posible, porque el bien está bien y el mal está mal. Y el cuarto argumento es el epistemológico. Este lo explicaremos más a fondo cuando hablemos de la epistemología, pero brevemente decimos, para Platón, todo el aprendizaje es recordar lo que ya sabíamos. Y como el alma ya sabía lo que está bien y lo que es justo y lo que es bello, no hay otra manera que esas ideas hayan entrado en la cabeza antes de nacer. Es decir, que el alma tiene que venir del mundo de las ideas. Con estos 4 argumentos demostramos entonces que el alma es inmortal. Bien, pero queremos conocer un poquito más sobre el funcionamiento del alma. Alma, en griego, se dice psique. Por lo tanto, estamos entrando ahora en psicología, el estudio de la psique. Vamos a hacer un primer análisis psicológico del comportamiento de las personas. ¿Por qué las personas se comportan de unas maneras? A veces son impulsivos, a veces son más tranquilos. Bueno, pues vamos a hacer un primer análisis psicológico. Y todo este comportamiento depende del alma. El alma, nuestra parte espiritual y racional, es la que marca nuestro comportamiento. Para Platón, el ser humano tiene 3 funciones no materiales, que son el conocimiento, la voluntad y los apetitos. El conocimiento racional, el tomar decisiones, que esa es la voluntad, somos capaces de tomar decisiones, y todas nuestras apetencias. Pues a mí me apetece ahora irme a dormir. Mi razón me dice que no tengo que ir a dormir, sino que tengo que preparar el examen de mañana, y la voluntad es la que toma la decisión, si me pongo a dormir, me voy a dormir, o preparo el examen de mañana. Por lo tanto, hay 3 comportamientos. Por lo tanto, tiene que haber 3 partes del alma. Para Platón, el alma tiene 3 partes. La racional, que es la encargada del conocimiento, la parte irascible, que es la parte de la voluntad, y la parte concupiscible, que es la que tiene apetitos. Cuidado, irascible no quiere decir que se enfade mucho, que es un poco el significado que nosotros usamos en nuestro día a día, sino que irascible significa que toma las decisiones. Es la parte del alma que toma las decisiones. Platón, como siempre, usa símbolos, mitos, para explicar las 3 partes el comportamiento, su teoría psicológica, ¿no? Por un lado, relaciona el alma racional con la cabeza. Cuidado, es un símbolo, no quiere decir que el alma racional sea una especie de duendecillo que habita en nuestra cabeza, no, sino que es un símbolo. Lo simboliza con la cabeza, la voluntad con el pecho y los apetitos con el vientre. Donde nosotros, cuando decimos a alguien que tiene que pensar, decimos, cabeza, ¿no? O cuando decimos que sea valiente, nos pegamos el pecho. Son símbolos que usa Platón para escenificar esta teoría psicológica. Otro de los símbolos que usa Platón, muy conocido, es el mito del auriga, ¿no? El que maneja el carro en los carros griegos. Bien, pues para Platón, el alma racional es el auriga, la que maneja el conductor, ¿no? del carro. Y ese carro tiene 2 caballos, un caballo negro y un caballo blanco. El caballo blanco, que es obediente, que es el símbolo del alma irascible, y un caballo negro, que es potente, pero es díscolo, a veces no obedece, es el alma concupiscible. Con esto quiere decir que de las 3 partes del alma, ¿cuál será la más importante? Pues la que maneja las otras 2, que es el alma racional. Y esta es la idea clave de la psicología platónica. Con el alma tenemos que controlar, con nuestra parte racional, con nuestra alma racional, tenemos que controlar al caballo blanco y al caballo negro. Los apetitos no hay que cortarlos. No podemos prescindir de ese caballo negro, que es potente, sino lo que hay que hacer es domarlo, domesticarlo, controlarlo. ¿Y cómo se controlan nuestros apetitos? Claro que cuando llegamos a casa a todos nos apetece irnos a tumbar en el sofá o ponernos a jugar a la Play. Ya, pero eso no se puede. Lo que hay que hacer es que el alma racional diga, oye, mañana hay examen.
y el alma racional tiene que ordenar a los otros dos caballos para que se pongan a estudiar. Al final, ¿qué somos el ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Pues es un ser racional. Eso es lo que nos identifica como seres humanos. Por lo tanto, ¿cuál será el buen ser humano? El que razona. No el que se deja llevar por los impulsos, por ese o por la parte corporal, sino el que razona. Y aquí habrá una conclusión ética, a partir de esta antropología sale una conclusión ética muy importante. ¿Quién es el buen ser humano? Pues el que razona, que es lo que los seres humanos tenemos que hacer. Y es justo lo opuesto de lo que decía el materialismo de Demócrito, que nos situaba como seres irracionales. Lo que somos frente a ese materialismo de que solo somos materia, Platón plantea que además de materia tenemos una parte espiritual, y esa parte espiritual es la que nos permite razonar y la que nos convierte en buenos seres humanos.